¿Alguna vez ustedes han dicho o han escuchado que alguien diga, no, pues la voluntad ahí está, lo que falta es tiempo o no sé, cualquier otra cosa? Bienvenidos a Meditaciones, el lugar en el que yo, Cassandra, voy a hablar de estoicismo sin tanta rigurosidad académica. Entonces les estaba diciendo, hay voluntad, pero siempre hay un pero por ahí. Así que hoy quiero hablar con ustedes sobre qué es la voluntad para los estoicos y si se relaciona con lo que nosotros entendemos como ganas. Y quiero agregar otro concepto que es el ímpetu, que también lo utilizamos y que yo lo entendería más como las ganas. Entonces, primero lo primero, ¿qué se supondría que es voluntad y qué es ímpetu? ¿Es lo mismo? Y sí, vamos a definir aquí porque, pues, para no faltarle a Cicerón, porque el buen Cicerón, molón como era, le encantaba decir, sí, todo bien, tu doctrina está muy bien estructurada, pero no definiste qué era deleite, Epicuro. En fin, entonces, Cicerón, aquí va la definición. Para empezar, ímpetu es un elemento muy, muy interesante y me gusta mucho porque es el que une lo que se entiende por lógica y lo que ya expliqué en otro video. Si no lo han visto, por favor, véanlo. Se llama Criterios y Fantasías. Y ahí explico cómo es que se relaciona el lenguaje con el entorno que tenemos. Entonces, tenemos eso, el entorno, las percepciones, el lenguaje, todo aquí adentro. Y luego tenemos algo que es hormé. Varía la pronunciación, ¿ok? Puede ser hormé con el acento o puede ser hormí, ya dependiendo pues sus preferencias, justificadas o injustificadas. Entonces tenemos, yo voy a pronunciar hormé, ¿ok? Ese elemento, ese eslabón que une la percepción que tienes del exterior con lo que vas a hacer al respecto. Eso es hormé. Y Cicerón lo entiende o lo traduce como ímpetu. Y nosotros lo podemos entender como impulso, ¿no? Entonces, movidos por lo exterior, por las fantasías, por el entorno, va a haber una reacción y un movimiento. Eso es hormé. Séneca lo explica y dice, sí, todos los seres vivos dentro del ánimo guardamos el ímpetu. Tenemos el ánimo, pero hay algo que nos diferencia del animal, que es esa cosa que se llama razón. Así que, gracias a este impulso, acompañado de la razón, podemos introducirnos al tema de la ética. Porque procuro repetir por si no soy muy clara, ¿ok? Incluso para mí misma. Entonces, repito. Tenemos las impresiones del exterior. Tenemos la reacción que nos provoca el exterior. Y tenemos ese momento antes del actuar, que es el impulso. Si introducimos la razón y el conocimiento y la práctica de las virtudes, llegamos a una dirección guiada por la moral. ¿Ok? Entonces, nuestra separación entre los seres humanos y los animales es que los seres humanos tenemos la razón. Entonces, gracias a la razón, lo que podría ser un arrebato o es esto. Si tengo hambre, voy a ir a perseguir ese alimento. O sea, como sea, ¿no? Así sería si fuéramos seres irracionales.
Pero para nuestra bendición o maldición tenemos eso que es la razón. Entonces, antes de morir de hambre y ver que hay algo allá, pensamos lo que sea. Está muy lejos. Oye, pero pues ahí hay como unas piedras, un barranco, o no me alcanza, ¿no? Ya siendo más como más prácticos, pues, o sea, más realistas, puedes pensar eso. Y hay un montón de cosas que no quiero decir nos limitan, sino que nos filtran para reaccionar o para actuar previo a correr por ese alimento. Yo a fuerza quiero decir hamburguesa, ¿ok? No sé por qué, tengo hambre. Entonces, por la razón, iba a decir gracias a la razón, pero sería como, de nuevo, como algo bueno. Y quizá no es tan bueno siempre, ¿ok? Entonces, debido a la razón, ese hormé es el elemento o el segurito que une el conocimiento del entorno y el lenguaje con la esfera de la ética. Y les digo que me gusta mucho porque siempre pensando en la filosofía antigua hay que tener en cuenta que si pensamos que hay física, lógica y ética, esos tres elementos siempre están unidos. Siempre. No se entiende la ética por un lado y se estudia y nada más, y la lógica por otro y la física por otro. Siempre los tres elementos están presentes y en este momento sí me voy a enfocar en la parte de la ética. Porque ya tocaba. Porque ya hablé de la lógica con fantasías y criterios y ya hablé del tiempo, hablé de la física con el tiempo y pues ahora pues ya toca ética, ¿no? Y es algo que había estado dejando porque es el tema de los estoicos. Es lo que... Y no porque sea el mejor, sino porque es el más difundido. Así que no sé por qué lo había estado dejando, ¿ok? Continuando. Ya entendiendo un poco el impulso, tenemos la voluntad. Por un lado. no están separados, ¿ok? Está la voluntad por ahí. La voluntad, pensándolo en español, es una palabra muy genial si lo relacionamos con su origen latino. Porque viene de voluntas. Voluntas es un sustantivo que viene del verbo volo, que significa querer. Pero no es solo un querer así, llanamente. Se relaciona con desear algo y no solo desearlo, sino buscarlo. No es solo tener ansias de algo, sino encontrar la forma o saber que hay una posibilidad de que puedes buscarlo y llegar a él. Entonces, ese mismo sentido, ese mismo concepto que guarda el verbo volo, se transfiere a la palabra voluntas y voluntad. Porque no es solo decir, no, pues estaría bueno, ¿no? Sino, ok, estaría bueno, pero también en qué forma puedo obtenerlo, o cómo ir a buscarlo. Para mí, voluntas es un sustantivo que aunque es sustantivo, guarda cierto movimiento en su palabra, en su sentido, en su significado. Entonces, me parece que guarda sentido con hormé por el movimiento, pero voluntas se relaciona más con la búsqueda y algo más entrañado que solo tengo hambre y voy a ir a correr tras esa hamburguesa que está ahí. Ahora quiero relacionarlo con las pasiones, porque Pau hizo un muy buen comentario en nuestro episodio de virtud, el 32. Va a aparecer por aquí. Porque nos dijo que para Hobbes las pasiones eran un elemento importante para realizar cosas.
para... siempre lo digo, ¿ok? Para no ser una babosa y andar ahí toda... pues sí... Para mí la babosa es una buena imagen de no tener voluntad. Así. E ir muy lento. Todo el tiempo pensé que te referías al autodidacta. No. No. Una referencia culta hasta ahora. No lo es una babosa. Entonces, Pau explicó que para Hobbes las pasiones eran un elemento importante de lograr cosas o de querer hacer cosas o de, pues ahí como querer vivir, pues, que eran necesarias. Y a mí me llamó mucho la atención porque no sé si yo lo veo muy rígidamente, pero las pasiones no se guardan en el mismo lugar que Ormé, que expliqué hace rato. Ormé está en el ánimo, y el ánimo es el que si está fortalecido, o te ayuda mucho y vas a realizar todo lo que quieras. Absorbes el conocimiento que necesitas, conoces qué hay que hacer y todo eso. O si está torcido, pues te va a agarrar y no te va a dejar hacer nada. Lo primero, es decir, si está fortalecido es porque tiene virtud, practica la virtud. Y lo segundo, si está torcido, quiere decir que resguarda vicios. Mientras que las pasiones son una reacción cuando no está regido por la razón. Entonces es muy curioso porque si leemos a Séneca, para él es muy claro que la razón es suficiente motor de voluntad. La razón por sí misma, de hecho, es estable. Y si no hay razón, más bien, y si hay pasiones, no hay razón. No son dos elementos que puedan guardar el mismo espacio. Si está la ira, ahí, si está la ira aquí, es porque ya no le está dando espacio a la razón. Si está la razón, ya no hay ira. No pueden conjugarse, no pueden. Y es genial porque se lo explica muy detalladamente y dice, bueno, es que para algunos, y de hecho se lo atribuye a Aristóteles. Aristóteles dice que poquita ira es buena porque te va a llevar a la victoria en la guerra. O poquita ira es buena porque te dan ganas de hacer cosas. Como vengar a tu padre si lo mataron. Esos son los ejemplos que usa Séneca, ¿ok? Pero está diciendo que Aristóteles... Muy romano. Muy romano. Pero está diciendo que para Aristóteles, poquita ira o ira controlada es un buen motor. Pero Séneca Séneca no lo permite o no lo concibe de esa forma. Porque para él, si hay ira y en cuanto un rasgo de ira ya se está como creando en ti, va a echar a la razón. O sea, no hay como poquita ira. No. Ya... Y para mí tiene mucho sentido, la verdad. Y sobre todo la ira, siempre digo la ira porque para él es de las pasiones más desenfrenadas y menos controlables. Y más difícil de ocultar. De hecho, eso menciona que incluso el miedo podrías como fingir que no tienes miedo, ¿no? Pero la ira de inmediato tienes el ceño fruncido y a mí mi hermana me dice que infló mi nariz. y hace una descripción muy genial de cómo todos los miembros se empiezan a tensar y cómo de inmediato el cuerpo es un reflejo de la ira. Y regresando al ejemplo de la ira, poquita ira es buena porque
hace que vengue a mi padre si lo mataron. Lo que responde es que la ira no tendría que ser el motor que te lleve a actuar, sino la idea de que tu padre fue ultrajado y quieres limpiar su honor o quieres hacerle un bien a tu padre. Es decir, el acto es el mismo y eso es lo que me parece más genial. Él nunca dice que no te vayas a vengar. Lo que explica más bien es cuál es lo que te está moviendo a eso, y es lo que estamos hablando en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que te está moviendo? Si es ira, muy probablemente sea fugaz e inestable. O cualquier otra pasión. Estamos hablando de la ira, ¿no? Pero si es miedo o cualquier otra emoción, es muy probable que se encienda y conforme pase el tiempo se apague. Y explica que la razón, por otro lado, no es inestable y no va a dispararse y luego disiparse, sino que va a ser constante y estable. Y de verdad parece muy lógico, parece bastante claro pensar que a veces en un arrebato de emoción o de odio o de lo que sea, vamos a querer hacer algo, ¿no? Pero si solo nos guiamos por eso, es probable que en algún momento esa ira, regresando a la ira que teníamos, ya no sea tan fuerte, y es probable que entonces lo que estamos haciendo en ese momento ya no tenga tanto sentido. Y hay otra cosa que ya posteriormente, actualmente, trabajo la psicología, que es eso. Buscar siempre la emoción o la sensación que tenías cuando lograste cosas. Si es ira, por ejemplo, vas a querer estar enojado o vas a creer que solo enojado vas a poder hacer cosas. Incluso hay una especie de adicción a ciertas sensaciones, porque esas fueron las que en ese momento les dieron esa también para hacer las cosas. Y es muy difícil quitarte eso. Y de verdad pasa también con la tristeza, por ejemplo. Hay momentos en los que yo, por ejemplo, creí necesitar de cierta emoción para lograr cosas o para querer incluso hacer cosas. Para mí es muy difícil empezar a hacer cosas. Me cuesta mucho trabajo la voluntad. No tengo voluntad. Y en realidad lo que ahora pienso es por qué estoy haciendo las cosas, y eso me ayuda más ahora que solo creer necesitar cierta emoción para hacer las cosas. Creo que si tenemos claro qué es lo que queremos, es más sencillo, porque pasa que en el momento en el que una emoción te arrebata, no vas a dejar de hacer las cosas que tú ya sabías que estabas haciendo. No sé, por ejemplo, voy a decir algo así como que la mayoría de nosotros casi no queremos, ¿no? Algo así muy disculpen el ejemplo. Ir a hacer ejercicio. A veces en el ímpetu de, no sé, año nuevo o lo que sea, y ya vamos a hacer ejercicio y vamos a inscribirnos al gimnasio, lo que sea. ¿Y qué pasa? Y sí me han dicho que el año nuevo todo el mundo se inscribe y luego ya 2 meses después pues no hay nadie. ¿Por qué fue? Porque en esa emoción, en ese momento de, ok, yo voy a hacer eso. Fue muy sencillo, fuiste, pero después viste que no estaba tan fácil o lo que sea, y pues dejas de ir. Cuando se les olvidó por completo cuál era el objetivo final, ¿no? Sentirse bien quizá, o salirse de la casa, no sé, lo que sea. Si mantienes el pensamiento del objetivo final, es más difícil que
que decidas ir o no ir solo porque te enojaste con alguien o porque te sentiste triste en algún momento en la vida. Si tienes claro cuál es el objetivo, vas a ir y vas a hacer las cosas. Y así es como llanamente yo lo entiendo cuando Séneca dice que si sabes que un bien común es ir a vengar a tu padre y lo vas a hacer por eso y no por ira. Así que sí, cuando Séneca dice que hay que hacer las cosas por deber y no por ira o no por una pasión, es mucho más claro separar que las pasiones más bien son el momento en el que te dominan a ti. Y el deber es cuando tú mismo sabes qué hay que hacer y eres consciente de tu entorno. A mí siempre me ha gustado mucho cómo Séneca explica el arrebato o el dominio que las pasiones tienen de nosotros mismos cuando se apoderan de nuestro ánimo. Siempre la pasión va a ser negativa. Siempre. Sí, siempre va a ser negativa. Es como decir que... Si dijéramos lo contrario, sería como decir que el egoísmo es positivo. Si digo que la pasión es positiva, pues sería lo mismo que decir que un arrebato sin razón es positivo. En un sentido estoico, estoy claramente, ¿ok? Porque como ya lo he dicho, si existe la pasión, no hay razón, y jamás la ausencia de razón va a ser positiva. Porque es lo más estable que existe. Es lo más seguro que puedes tener. La pasión, de verdad, no es solo una emoción, no es solo sentir tristeza, sino sentir desolación y una completa decadencia absoluta, ¿ok? La pasión es el nivel negativo de las emociones. Las pasiones es el extremo de una emoción. Las pasiones es amor, no es amor. Es ya casi una obsesión. El miedo ya es aterrarte. Si es una pasión es aterrarte y ya no moverte o hacer cualquier cosa que ya no seas tú mismo. No hay forma de que las pasiones sean positivas si se entienden de esa forma, ¿ok? Porque como ya he dicho, no es que los estoicos no tuvieran reacciones, no tuvieran sentimientos, ¿ok? Y les menciono, es muy muy claro que incluso Séneca hace una comparación entre el cuerpo y la mente. Entonces, si te da frío, es inevitable que tu cuerpo reaccione, ¿no? Si nace tu hijo, es inevitable que sientas alegría. Si hay un ejemplo muy genial, hablando en cosas bélicas, dice que Alejandro Magno, en cuanto escuchó a Jenofonte, tomó su arma. Y dice que es inevitable que un soldado previo a la batalla escuche las trompetas y sienta frío o se quede frío, pero al mismo tiempo ese impulso o esa adrenalina, ¿no? Todo eso es inevitable. De esa misma forma es inevitable sentir tristeza cuando muere tu padre o cuando muere tu hijo, o enojo si, en caso de Séneca, o en caso de un romano, si la república o la forma de gobierno no está funcionando. En cualquier caso, la forma de gobierno es inevitable, tú te vas a enojar. Cuando ese enojo ya te arrebata y ya deja de tener razón, y ya no... Razón, causas, me refiero a causas. Ya no es positivo. Así que sí quiero ser muy clara en ese sentido. Tal vez sea más clara en otros momentos. Y por ahora ya se nos acabó el tiempo. Espero que haya podido explicar qué es el impulso, el primer impulso, que es el movimiento, y la voluntad, que guarda más sentido de razón o de querer algo porque hay algo detrás y porque vas a buscarlo y vas a estructurar situaciones o planificar.
Y también pues, cómo se relacionan con las pasiones o las no pasiones, y más bien cómo la razón por sí misma tendría que ser suficiente para lograr o querer hacer cosas, y el conocimiento o la búsqueda del bien común o de la convivencia con las otras personas, como la venganza de tu padre. Así que muchas gracias por escuchar hasta acá. Seguiré haciendo videos, quizá de conceptos, quizá de situaciones, quizá de frases, y espero que les haya gustado. Voluntas es el adjetivo. Sustantivo. Jamás la ausencia de pasión va a ser positiva. Ah, sí.